Datos que por la mañana se desmentían, datos que por la tarde se confirmaban, datos que tienen que ver con algo que el gobierno esperaba ya desde el fin de semana. Arrancamos con el 4,7% de inflación. Un número que preocupa y que preocupa mucho, que ya desde el fin de semana te decía, se preocupaban por filtrar el indicador. ¿Por qué se preocupaban por filtrar este indicador? Básicamente porque lo que no querían era el factor sorpresa. El factor sorpresa de un número que acumula, en este caso, 11,8% en 3 meses. Y fíjate lo que decía ayer el presidente de la Nación. Esto es en el marco de un anuncio en Accenture, donde fue para anunciar la creación de 2.000 puestos de trabajo, pero donde en parte spoileó lo que vivíamos hoy en términos estadísticos. Fíjate lo que decía el presidente. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico en el cual a partir de acá, a lo largo de los años, vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría, el 90 y pico %, que tiene una inflación de un dígito. No fue casual que el presidente diera este número, no fue casual que el fin de semana desde Washington se filtrara el indicador que tanto preocupa al gobierno nacional. Un indicador que también tiene un dato que es también preocupante, que está vinculado con los alimentos, porque los alimentos subieron más que la inflación. Es decir, los valores de la canasta básica alimentaria, que es en definitiva lo que necesita cubrir una familia tipo para no entrar ni en la indigencia ni en la pobreza, subieron más que la inflación. Y ni que hablar que el poder adquisitivo de los asalariados. Con este contexto se difundió otro dato en el día de hoy, un dato que tiene que ver con el consumo. Y el consumo reflejó el efecto cascada de lo que pasó con los precios. Digo, los precios subieron 4,7%, el poder adquisitivo se licuó y el consumo tuvo la mayor baja desde 2002. Esto es según Sentia, que es una consultora que mide lo que ocurre en los supermercados, que mide lo que ocurre a nivel consumo masivo y que forma parte del segundo dato que hoy en las huestes del gobierno nacional preocupaba y mucho. Y tengo varios anticipos de lo que viene, pero antes te quiero mostrar a Guido Sanleris. Guido Sanleris es el titular del Banco Central, el presidente del Banco Central, que esto decía. Hace unos minutos el INDEC dio a conocer el dato de inflación de marzo. 4,7% es un nivel de inflación demasiado alto. Estos niveles de inflación sabemos que causan un gran daño a nuestros ciudadanos, especialmente a los más humildes. En 17 de los últimos 75 años, la inflación en nuestro país fue inferior a 10%. Vamos a dar vuelta a este presente y la historia inflacionaria de nuestro país quedará atrás. Falta muy poco para que la inflación retome un sendero descendente. Por supuesto, por un tiempo todavía va a ser alta, más alta de lo que nos gustaría, de lo que deseamos, pero va a comenzar a bajar. El Banco Central va a fijar hasta fin de año los límites de la zona de no intervención en el nivel de hoy. El límite inferior 39,75 y el límite superior 51,45. Y hoy todos somos macroeconomistas, todos queremos ser de Pablo, queremos entender qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa con las bandas? Las bandas tarifarias eran esta política, por un lado la de tarifas, para ver cuánto tenían que aumentar las tarifas, que cuando asumió el gobierno del presidente de la Nación, dijo que estaban cubriendo el 20% de lo que cuesta la luz, la energía, el gas, y que hoy esas tarifas están cubriendo el 80%. Es decir, que llega al final del mandato con uno pagando el 80% de lo que cuestan realmente las tarifas. Ahí tenés una banda, que es la banda tarifaria. Pero después tenés la banda del dólar, que fue la que cuando asumió Guido Sanleris, el ex hombre de la Itela, el hombre que veías recién en el tape, dijo que no iban a intervenir, que el Banco Central iba a jugar, siempre y cuando el dólar se moviera por una banda superior. Hoy, ¿qué dijo? Que quieren garantizar un precio medianamente fijo de esta banda, que quieren garantizar un precio que va a estar en 51,45. ¿Y por qué? Porque en la Argentina es el efecto cascada. Sube el dólar, suben los precios, sube la demanda del dólar, sube la demanda del dólar, vuelven a subir las variables que antes no mirabas, que es esta relación entre el peso y el dólar.
Y empieza el perro a morderse la cola. Empieza la economía a mostrar una situación muy compleja como la que está atravesando hoy el gobierno nacional. El presidente, te decía, canceló la gira y mañana se vienen una serie de anuncios bastante importantes. Una serie de anuncios que ponen por primera vez al votante en el foco de la tormenta, al votante en el foco de la campaña. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando a vos te hablaban de déficit cero, cuando a vos te hablaban de Fondo Monetario, cuando a vos te hablaban de la cuestión de cuánto valen las tarifas en el mundo, te das vuelta, mirás tu bolsillo y decís, bueno, a mí no me alcanza para pagarlas. Y en ese marco jugó Christine Lagarde. ¿Quién es Christine Lagarde? La titular del Fondo Monetario Internacional. Jugó una pared. ¿Qué fue lo que dijo? Veamos qué es lo que dice la titular del fondo. Our assessment is that the Argentine economy is at a point where it is going to bottom out. Second, I would say, now that so much hard work has been done in a program where social protection has always been one of our 3 key priorities, it would be foolish on the part of any candidate to turn their back to the work that is underway. Christine Lagarde le habló a todos los candidatos, pero le habló sobre todo a la economía argentina. También le había hablado, ¿te acordás cuando vinieron los técnicos, que se hizo esa imagen, esa foto, esa anécdota, cuando Axel Kicillof les convidó a los famosos bizcochitos? Pero ¿cuál es la cuestión del fondo de la titular del Fondo Monetario Internacional? Lo que está diciendo es, bueno, el acuerdo trasciende los gobiernos. ¿Por qué dice esto? Básicamente porque ve las encuestas y ve que hay una ecuación, una pelea entre 2 países que vuelven a aparecer. ¿Esto pasa inadvertido en el gobierno de Macri? No, no pasa inadvertido y ahí juega lo que vas a ver mañana, lo que va a ocurrir mañana y que en parte te spoileó el ministro de Producción y Empleo, te habló de Dante Sica. Fíjate lo que dijo y le vamos a sumar más medidas que todavía no conocés que se van a anunciar en la jornada de mañana. Las medidas que estamos terminando de elaborar son medidas complementarias y que de alguna manera fortalecen nuestro programa económico. No es que vamos a anunciar un plan distinto al que teníamos, ¿no? Tienden a fortalecer la marcha y el rumbo que tiene en nuestro programa. Y se discutieron mucho, se discutieron mucho al punto que surgían rumores de salidas del gabinete, se discutieron mucho al punto que el ala más dura del gabinete económico decía, ojo, planteemos medidas en las cuales creamos, porque si no creemos en esas medidas no va a ser fácil que la gente las crea. Se infló mucho el precio a la idea de precios cuidados, precios transparentes, precios congelados. Todavía había un debate respecto del branding, de cómo llamar a estos precios, pero sobre todo porque lo que se busca con las medidas que se van a anunciar mañana es darte cierto alivio en un contexto en el cual todas las variables económicas hablan de las dificultades que estás atravesando. ¿Qué van a anunciar? Bueno, por un lado, un dato que confirmó nuestra colega Julieta Rumi, que hoy se desmentía por la mañana, pero que finalmente se confirmó. Va a haber una variante, una nueva vuelta de Procrear, con aportes del ANSES. Va a haber nuevos préstamos a tasa subsidiada, también por parte del organismo público, con financiamiento del organismo público. Va a haber una serie de precios, te decía recién que la canasta básica creció por encima de la inflación. Esos precios van a tener un set, se evaluaba de 40 productos, se está tratando hasta última hora de que sean más. Había un debate con los supermercados que te decían, ¿qué pasa si yo te pongo que este precio está cuidado y después vos vas a la góndola y no está? ¿Quién tiene la culpa de que eso ocurra? También se debatía eso hasta última hora. Se está debatiendo de qué manera se pueden congelar determinados precios, pero no llamarlos congelamientos porque no creen en la variable congelamiento como tal. Y sobre todo, lo que se busca es retomar el grip de la economía. Lo que se hizo hoy con el dólar es decirte a vos, ojo, el dólar va a estar congelado hasta diciembre. La pregunta que uno se hace es, enero, febrero, marzo, ¿qué ocurre después? ¿Qué preocupa al gobierno? Al gobierno le preocupan 2 fechas puntuales. El 22J, que es cuando se devela la incógnita. El 22J, que es cuando vas a saber si Macri es el candidato, si va a plan B, si se presenta Cristina, si la Baña fue una bomba de humo o si finalmente se llega a una elección donde el resultado esté
controlado, esto dicen el gobierno, pero sobre todo con la economía, que no sea noticia. Ahora nos metemos en el mundo de la justicia. Fiscal Campagnoli, muchas gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Bueno, intenso, ¿no? Todo lo que pasa por Comodoro Pi. Sí. Sí. ¿Cuál es el análisis que haces? ¿Te puedo tutear? Sí, claro. ¿Qué haces de lo que está ocurriendo hoy con la justicia y sobre todo con el posicionamiento de la justicia? Bueno, a ver, yo desde hace